Hermanos, Dios los bendiga. Seguimos nuestra clase de Teología de Pactos. Esta es la clase número 2 y seguimos con lo que es introducción. Antes de comenzar, vamos a hacer una breve oración para que sea nuestro Señor quien nos guíe a toda verdad. Padre Santo que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor Dios triuno, Creador de los cielos y la tierra, porque hoy nos permites compartir tu palabra, nos permites compartir más de tu escritura y de tu sabiduría, Señor. Pidiéndote, Señor, que todo lo que se diga, que sea palabra tuya, para edificación de mis hermanos del habla hispana. Te pido, Padre Santo, que estas clases que se están transmitiendo por las redes, que tengan un alcance no mundialmente, pero a los corazones que las estén escuchando. Y todo esto te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. El concepto de los pactos es la forma en cómo Dios eligió comunicar un mensaje unificado. Podemos decir que toda la escritura es como un tapiz y la teología de pactos es como aquel hilo que hace, compone y une el tapiz. Una analogía que me gustó mucho es que la teología de pactos es como el sal en un buen caldo. Sazonado a la perfección, no nos damos cuenta de la sal que está en ese caldo. Pero cuando la sal es olvidada o es mal usada, un buen cocinero se puede dar cuenta que algo está mal con ese caldo. Igual es la teología de pactos con la escritura. Usada correctamente, la teología de pactos no se nota a primera vista, pues crea una armonía, crea una consistencia con toda la escritura. Sin embargo, un buen maestro, un predicador, se pueden dar cuenta que si falta la teología de pactos, crea una desunión y crea desconexiones entre la escritura, quitando la armonía del Evangelio encontrada desde Génesis hasta Apocalipsis. Un sistema que es necesario que hablemos es un sistema que ha sido muy popular en todo lo que es el mundo cristiano y sí en lo que es en el habla hispana. Este sistema, a pesar de su temprana edad, porque fue creado hace 2 siglos, es el más popular y es el más aceptado en todo el mundo. Este sistema se conoce como dispensacionalismo. El dispensacionalismo fue creado por un hombre que se llamaba John Darby y fue promulgado por una Biblia de estudio conocida como la Biblia Scofield de referencia. Este sistema de dispensacionalismo ahora es aceptado como doctrina fundamental en muchas iglesias. No puede ser cuestionada, incluso muchos tienen hasta miedo de hablar contra este sistema por su gran certeza que ha creado en el corazón de muchas personas. La mayoría de cristianos, la mayoría de creyentes evangélicos, aunque no han escuchado de dispensacionalismo ni han estudiado sus orígenes, creen esto con todo su corazón. Algo que hace los dispensacionalistas únicos, y vamos a ver 3 cosas, pero la primera cosa que quiero ver es su lenguaje hiperliteral. Los dispensacionalistas creen que las mayorías, o si no todas las profecías dadas, son eventos literales. Como el lenguaje en Mateo 24, versículo 29, dice: el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Los dispensacionalistas creen que estos eventos serán literales, pero ignoran su lenguaje simbólico de juicio de Dios contra todo el mundo. Miramos esto más claro en la profecía de Isaías capítulo 13 y 14. En las profecías de Isaías capítulo 13 y 14,
miramos que Dios está castigando a Babilonia y al rey de Babilonia por haber traído pecado y también calamidad contra Israel. La historia enseña que Babilonia fue conquistada por el rey Ciro, que la misma escritura profetiza del rey Ciro, que es rey de Asiria. Ciro destruyó y conquistó a Babilonia en los años 600 y 700 antes de Cristo. Lo que estamos tratando de explicar es que las profecías encontradas en en Isaías capítulo 13, Isaías capítulo 14, ya se han cumplido. Y dice así Isaías capítulo 13, versículo 9 en adelante. He aquí, el día de Jehová viene terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores, por la cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más el oro de Ofir al hombre, porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos, en el día de error de su ira. Esta profecía se ve aún más clara en el siguiente capítulo, el capítulo 14, en el versículo 13 en adelante, donde esta profecía se cumple en el rey de Babilonia, donde Jehová mismo le dice a Israel: cuando todas estas cosas sucedan, ustedes le dirán estos proverbios, estas profecías, al rey de Babilonia. Versículo 3 de capítulo 14 dice: y en aquel día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos y el centro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aún los cipreses se regocijaron a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. Aquí lo que estamos viendo es lenguaje simbólico, pues sabemos que los cedros no pueden hablar. Y sigue el proverbio en el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Y muchos usan este pasaje correctamente diciendo este pasaje es y se trata de Satanás. Es correcto, porque nuestro propio Señor Jesucristo usó este pasaje para hablar acerca de la rebelión que causó Satanás contra nuestro Señor. Sin embargo, lo que estamos viendo aquí es lo que se conoce como tipo y prototipo. El tipo es Satanás, pero el prototipo, la profecía o el proverbio, empezando desde el versículo 3, dice Jehová: se lo dirán al rey de Babilonia. Esta profecía o este proverbio es para el rey de Babilonia. Y otra vez lee el versículo 12. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero? Y lucero, que se puede traducir a Lucifer en el latín, simplemente significa estrella de la mañana o luz de la mañana. Hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que deleitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: este es aquel varón. Y aquí hablando del rey de Babilonia, este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los
reinos, hablando de los imperios, que puso el mundo como en un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió cárcel. Todos los reyes de las naciones, todos ellos, yacen con honra cada uno en su morada, pero tú, echado eres de tu sepulcro, como vástago abominable, como vestido de muertos pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura, como cuerpo muerto hollado. Entonces, este es solamente un simple ejemplo de lo que es y lo que identifica al sistema dispensacionalista en lo que es el lenguaje hiperliteral, ignorando su lenguaje simbólico, que siempre representaba en este punto de estrellas, sol y luna, el juicio de Dios contra las naciones o los imperios. El otro punto que distingue a la doctrina dispensacionalista es que hacen una separación entre Israel y la iglesia, creando y promoviendo el sionismo. Dios salvará a Israel de una manera distinta de la manera que Él salva a la iglesia. Las promesas del Antiguo Testamento no son para la iglesia, son solamente para Israel. Por ejemplo, después de la tribulación de este mundo en el sistema dispensacionalista, habrá un periodo de 1000 años donde Israel volverá a obtener su tierra prometida y regresarán para estar en el tercer templo, donde ellos regresarán a los sacrificios de animales que se hacían en el tercer templo. Pero ahora, como en el milenio, ellos han aceptado a Jesús como su Mesías, ahora los sacrificios que se hacen no son para perdón de pecados, sino para un recordatorio del sacrificio que Jesús ya había hecho en Calvario. Esto es lo que hablamos de la desunión y la armonía y las contradicciones que el dispensacionalismo crea con la Escritura. El autor del libro de los Hebreos nos dice que no regresemos atrás a las sombras, a las cosas que ahora ya no nos sirven, a las cosas que ahora no salvan, que no regresen atrás al templo a hacer sus sacrificios que no sirven para nada. En un tiempo, esos sacrificios sirvieron con un tipo para purificarlos exteriormente, pero todos esos sacrificios apuntaban a la persona y a la obra de Cristo Jesús. ¿Qué necesidad hay que se haga un tercer templo y que regresemos a los sacrificios de animales y de bueyes? No hace ningún sentido. Esto crea desunión y no hay armonía en la Escritura. Y el tercer punto, y es en el punto donde nosotros nos estamos enfocando con lo que es teología de pactos, es que ellos miran los tiempos históricos que sucedieron como la Biblia como dispensaciones o épocas específicas donde Dios probó a la humanidad de esa forma y solamente de esa forma, dependiendo de la cantidad de luz o entendimiento que Dios les dio en ese momento. Se conocen estos tiempos de dispensación como desde Adán hasta Abel, como el tiempo de la inocencia, desde Abel hasta Noé, como el tiempo de la conciencia, desde Noé hasta Abraham, como el tiempo del gobierno humano, de Abraham hasta Moisés, como el tiempo de la promesa, de Moisés a nuestro Señor Jesucristo como el tiempo de la ley, y de nuestro Señor Jesucristo a la iglesia como el tiempo de la gracia. Ellos dicen, por ejemplo, desde Noé hasta Abraham había un tipo de gobierno humano. Eso significa que la manera en cómo Dios juzgó a la humanidad es por medio del gobierno humano, si las personas eran fieles a sus gobiernos humanos. Puesto que todavía no había una ley dada, esa era la forma en que Dios puede traer juicio y castigo a los hombres. Nosotros, en la teología reformada, rechazamos esto. Aunque no todo el lenguaje de los dispensacionalistas es incorrecto, ellos, por tener un sistema deficiente o falto de sal, terminan en conclusiones erróneas.
y crean un caos con la escritura. En la teología reformada usamos el sistema de teología de pactos, donde miramos un plan unificado de redención, proclamado en diferentes pactos, que su función era dar una revelación progresiva de la persona de Cristo y su obra. Cada pacto, aunque tenía una función y una administración específica, el mensaje sobresaliente, el prototipo, es el mismo que apunta a Cristo. Los pactos históricos o los pactos que se revelan progresivamente en la Escritura son los siguientes. El primero, el pacto adámico. El segundo, el pacto noéico. El tercero, el pacto abrahámico. El cuarto, el pacto mosaico. El quinto, el pacto davídico. El sexto, el nuevo pacto. Los pactos históricos o la teología bíblica es uno de los dos sistemas que usamos para poder explicar lo que es teología de pactos. Y el segundo se conoce como el sistema bíblico o los pactos sistemáticos. Es importante también estudiar los pactos sistemáticos. Los pactos sistemáticos no son pactos diferentes que los históricos. Más bien, lo que hace los pactos sistemáticos es tratar de explicar de una manera doctrinal y de una manera sistemática los pactos históricos. Los organiza en tres clases o en tres diferentes pactos. Los pactos sistemáticos son los siguientes. Primero, el pacto de redención. Este pacto es un acuerdo eterno entre la eternidad y en la Trinidad, antes de la creación del mundo, para la redención de los elegidos. Segundo, el pacto de obras. Este pacto fue hecho con Adán como representante de toda la humanidad y enseña su fracaso y que resultó en la caída de toda la humanidad. Y tercero, el pacto de gracia. Este pacto se administra de diferentes maneras a lo largo de la historia, pero su esencia siempre es la salvación por gracia mediante la fe en Cristo. Podemos decir que la mayoría, o si no todos los pactos históricos, son en esencia pactos de gracia. Ahora vamos a tener que definir qué es un pacto. La definición más simple de un pacto es la siguiente. Un pacto es un compromiso con sanciones divinas. Los partidos involucrados se comprometen o llegan a un acuerdo de hacer o no hacer algo. Un pacto no puede ser un simple acuerdo. No es que yo me ponga de acuerdo contigo para ir mañana a tomar un café. Porque si mañana yo fallo o tú fallas, no pasa nada. No existen compromisos. Un pacto es una relación íntima entre los dos partidos que hacen ese pacto legal o formal. También un pacto tiene que llevar sanciones o amenazas para garantizar el cumplimiento de los partidos. Esto también le añade legalidad al pacto. Un pacto más conocido entre nosotros puede ser el ejemplo de una persona que vende un carro, como un dealer, y una persona que está necesitada de un carro. La persona que vende el carro se compromete con la persona que quiere ese carro a entregarle posesión y título de ese carro si es que la otra persona o el otro partido paga mensualmente X cantidad de dinero por ese automóvil. Las sanciones o las amenazas sirven como legalidad o como estipulación para garantizar que ese pacto va a llevar o se va a llevar a cabo. Eso puede ser como si el segundo partido falla en entregar pagos mensuales al vendedor de ese carro, el vendedor del carro está en todo su derecho de levantar
y arruinar financieramente o del crédito al que necesita el carro. Eso es básicamente un pacto. Y vamos a estar viendo los 6 pactos en las siguientes clases. Pero ahora es necesario hablar de los métodos y los fundamentos básicos. Es importante entender cómo es que los pactos obran y siguen obrando en la vida de todos los hombres y cómo es que Dios los estipuló en nuestras vidas. Lo primero que tenemos que ver es lo que se conoce como ley moral o ley natural y ley positiva. Para nuestras clases yo estaré usando ley natural en vez del término ley moral. Supongamos que yo soy un atleta. Como un ser humano, debo de comer. Y es normal que cada ser humano coma. Sin embargo, yo no soy cualquier ser humano, yo soy un atleta, soy especial. Mi entrenador sabe que debo de comer para funcionar como ser humano y como atleta. Y él le añade requisitos a esta dieta. Es decir, mi entrenador puede decir, debes de comer. Esa estipulación de debes de comer se puede llamar como ley natural, porque es natural que yo coma, es natural que todos coman, es algo que es natural. Pero, si él le agrega la siguiente estipulación, debes de comer, pero solamente verduras y proteína, sea de pollo o de res, pero no puerco, eso se conoce como ley positiva, porque es algo que es agregado después, no es natural de mí que haya restricciones de dieta naturalmente. Así son y así es como trabaja la ley natural y la ley positiva. La ley natural o la ley moral es la ley que Dios puso en el corazón de cada ser humano. Y cada ser humano tiene y debe una obligación natural a seguir estas leyes. La ley positiva son las leyes que fueron dadas después o en momentos específicos y también en los pactos. Necesitan ser reveladas al hombre para poder cumplirlas, puesto que no son naturales y no se pueden discernir razonablemente. Empecemos con ley natural. Pablo argumenta en Romanos capítulo 1 que no hay ningún ser humano que tenga excusa delante de Dios. No pueden usar como excusa que no sabían de la existencia de Dios y no sabían lo bueno y lo malo, porque todo eso Dios lo ha revelado generalmente o universalmente en todo lo que ha sido creado, es decir, en la naturaleza o naturalmente. Romanos capítulo 1, versículo 18 empieza el apóstol Pablo diciendo, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Dios está airado contra todos los hombres que reprimen la verdad de Dios, la verdad que solamente existe un solo Dios, y solamente Él debe de ser adorado, y Él merece absoluta obediencia. El hombre detiene esta verdad en su corazón. La razón por qué Dios está airado es porque la verdad de Dios, aún lo invisible de Él, ha sido revelado claramente o universalmente en la creación y en todo lo que es natural. Todo eso es evidencia suficiente de la verdad de Dios, y por eso no hay ningún ser humano que tendrá una excusa delante de Dios. Continúa el apóstol Pablo en el versículo 19, porque lo que Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La ley natural nos enseña que naturalmente el hombre le debe obediencia a Dios.
No puede haber excusa delante de Dios que no había conocimiento de esta ley y por eso fue quebrantada. Un ejemplo claro de esta ley es el homicidio. Los 10 mandamientos, que es la ley moral o la ley natural, resumida en 10 leyes, fueron dadas a Moisés en el monte Sinaí. Y el sexto mandamiento nos ordena negativamente: no matarás. Cuando Caín mató a su hermano Abel, Caín sabía que era culpable de homicidio. Aunque esta ley no fue revelada cientos años después, Caín sabía que esto era pecado. La razón por qué Caín sabía que el asesinato cometido era pecado es porque la ley natural fue escrita en su corazón como en el corazón de todos los hombres. Un punto importante acerca de las leyes naturales o la ley moral es que no pueden ser abrogadas por el hombre. La ley positiva. A diferencia entre la ley natural, las leyes positivas deben de ser reveladas especialmente por Dios a los hombres. No son parte del orden creado o no son naturales para el hombre. Estas leyes fueron reveladas en un tiempo histórico, en los pactos, y requieren de una institución de ellas. Estas leyes son adicionales y requieren una obediencia adicional que la natural. En la Escritura miramos que estas leyes pueden ser leyes de circuncisión, dadas a Abraham y su descendencia, leyes de dieta, dadas al pueblo de Israel. También son las ordenanzas sacramentales como el bautismo y la Santa Cena. Lo que hace especial la ley positiva y marca una diferencia entre la ley natural es que no es hasta su institución que el no cumplir la ley positiva es pecado. Pero el hombre no estaba quebrantando esa ley positiva si no estaba en ella antes que fuese dada. Por ejemplo, una ley positiva es la circuncisión. No es natural para el hombre la circuncisión, pues no fue dado a Adán en su creación. No había una disposición de circuncidarse naturalmente. No es hasta que en un tiempo histórico, con Abraham, que tenía 99 años, que la ley positiva de la circuncisión fue dada en Génesis capítulo 17. Abraham vivió 99 años como incircunciso. Si esto fuera ley natural, esto significaría que por 99 años Abraham vivió en pecado por incircuncisión, algo que es ilógico, puesto que Dios se lo tiene que revelar especialmente a Abraham y después de esto se convierte en ley. Pablo, aunque no usa el lenguaje de ley natural y ley positiva, implícitamente explica más acerca de estas dos leyes en Romanos capítulo 2. Pablo condena a los judíos que conocen la ley de Dios natural, pero en especial la positiva. El simple conocimiento de la ley no hace mejor a nadie si no hay obediencia a ella. Es más, es peor tener el conocimiento y no cumplir la ley. En este pasaje tenemos que tener cuidado cada vez que leamos ley, porque Pablo implícitamente hace estas distinciones entre las dos leyes, aunque solamente usa la palabra ley. En Romanos capítulo 2, versículo 12, Pablo empieza explicando: porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Pablo claramente está hablando de la ley revelada, la ley positiva, porque como explicó en su primer capítulo, la ley moral siempre ha estado desde la creación, desde el principio, y es disponible a todo hombre porque está escrita en su corazón. Pero Pablo empieza diciendo: porque todos los que sin ley han pecado, hablando acerca de la ley positiva, sin ley también perecerán. Ahora dice el apóstol Pablo en el versículo 13: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios,
sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley. Pablo aquí claramente está hablando acerca de la ley positiva, pues la ley positiva se le fue dado solamente al pueblo de Israel en Sinaí. No se le fue dado a todo el mundo, no se le fue dado a los gentiles. Por eso, en el versículo 14 se puede leer mejor, porque cuando los gentiles que no tienen ley positiva, hacen por naturaleza lo que es la ley natural, estos, aunque no tengan ley, otra vez, ley positiva, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándolos y defendiéndoles sus razonamientos. Otro punto sumamente importante de considerar es que, a diferencia de la ley natural, que no se puede ser abrogada, la ley positiva es igual, como igual no es pecado no estar bajo ella antes de su institución, sí puede ser abrogada, sí puede pasar. Y deja de ser pecado el no cumplirla cuando es abrogada. Regresando al tema de la circuncisión. Después de su institución, un punto mayor que distinguía a los judíos con todos los demás gentiles era la circuncisión. Para un judío, la circuncisión era lo máximo, pues Dios se lo reveló al más grande patriarca y era lo que definía ser judío. Pablo, aunque era un fariseo de fariseos, judío de judíos, celoso cuanto a la ley, es interesante que él dijo que ahora la circuncisión es nada, es vacía o no tiene ningún propósito. Primera de Corintios capítulo 7 versículo 18 dice el apóstol Pablo: ¿fue llamado alguno siendo circunciso? Quédese circunciso. ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Es extraordinario que un judío del calibre de Pablo diga esto, que ahora esta ley positiva nada es, o no tiene valor, ni sentido obedecerla. Más bien el seguir los mandamientos, es decir, la ley natural, y aquellas leyes positivas dadas a la iglesia, lo son todo. No es que las leyes positivas, como la circuncisión, solamente era para el pueblo de Israel y no para la iglesia. El dispensacionalismo crea esta distinción entre Israel y la iglesia. El dispensacionalismo cree que existe una Israel nacional. Entonces, la circuncisión sigue para ellos, pero no para la iglesia. La circuncisión era una señal visible del pacto de Israel que confirmaba la entrada a la tierra prometida. Sin embargo, llegando Cristo, quien es Señor de un solo pueblo, no de dos diferentes pueblos, pero un solo pueblo, Él es nuestra verdadera circuncisión, que de dos pueblos Él hizo uno. Y Él es nuestra promesa, que entraremos a una mejor Canaán, entraremos a una ciudad celestial, en un reposo eterno. Por eso ahora la circuncisión no vale nada, porque cumplido su propósito para Israel, ahora nos apunta a una mejor circuncisión, a Cristo Jesús. Gálatas 5, versículo 2 dice el apóstol Pablo: He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis. Lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia,
porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Otro punto importante es hacer la distinción entre creación y pactos. Todo lo que Dios creó se puede decir que es natural o que progresa naturalmente, es parte de la naturaleza. Sin embargo, todo lo que Dios hace más allá de la naturaleza es sobrenatural. Los pactos no son parte del orden creado, son sobrenaturales. Los pactos en esencia llevan ordenanzas o leyes positivas. Cuando usamos la palabra sobrenatural, no nos referimos a algo mágico o místico. Nos referimos a que los pactos son actos soberanos de Dios que van más allá de las demandas naturales o de la ley moral. Como los pactos no son parte del orden creado, un punto que debemos de tocar es que Dios tiene el derecho de estipular limitaciones o adiciones. El compromiso del otro partido que entra en un pacto con Dios es obedecer a todas las leyes positivas que fueron añadidas, pero también importante no tomarse la libertad de agregarle compromisos, sanciones o señales visibles a los pactos. Se debe de obedecer con exactitud las leyes. Por ejemplo, Caín y Abel. Los dos trajeron como sacrificio las primicias, pero Dios ya había estipulado cuando Él mismo sacrificó una bestia por el pecado de sus padres, que los sacrificios deben de ser de sangre, nada más ni nada menos que sangre. Caín se tomó la libertad de tratar de adorar a Dios con un sacrificio que Dios no había estipulado. Cuando Dios pone esas adiciones o limitaciones, debemos de tener un temor reverente en seguir esas leyes positivas a pie de la letra. Otro ejemplo que podemos usar son la regla normativa de adoración y la regla regulativa de adoración. La regla normativa de adoración estipula que si Dios no ha prohibido algo en sus escrituras, entonces es lícito para adorar a Dios. Por ejemplo, es lícito que en un servicio se haga un enfoque en una oración de una sola persona, pues Dios no ha prohibido eso en los servicios. También es lícito dramas, también se puede ser lícito danzas o bailes. También se puede ser lícito pasar películas en los servicios. Eso es la regla normativa de adoración. La regla regulativa de adoración dice que solamente se puede adorar a Dios en el servicio que Él mismo ha estipulado, con las limitaciones y adiciones que Él ha dado. Nada más ni nada menos lo que Él ha estipulado. Por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice que cantemos cantos, salmos e himnos espirituales, que también quiere que todos los hombres levanten manos santas y oren. También se ordena que haya palabra predicada. Todas estas reglas o todas estas leyes positivas, Dios se las dio a la iglesia positiva, y los servicios deben de seguir estas reglas, sin quitarle, sin añadirle. Esto es lo mismo que declaramos de los pactos. Los pactos que Dios ha dado y esas leyes positivas que Él ha dado solamente se pueden seguir exactamente como Dios las ha estipulado, nada más ni nada menos como Dios ha dicho. No podemos crear conclusiones lógicas que porque la circuncisión significó algo para el pueblo de Israel, ahora significa para la iglesia bautismo infantil. Eso es crear conclusiones donde no las hay. El hombre, que es un ser creado, le debe a Dios completa obediencia. Esta es la relación natural entre la criatura y el Creador. Dios no le debe al hombre una recompensa por su obediencia. El hombre no merece
ni debería ganarse el favor de Dios por darle a Dios lo que él merece. Dios mismo declaró esto en Job 35, versículo 5. Mira a los cielos y ve, y considera que las nubes son más altas que tú. Si tú pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Y si tus rebeliones se multiplicaren, ¿qué le harás tú? Si fueres justo, ¿qué le darás a él? ¿O qué recibirá de tu mano? Al hombre como tú dañará tu impiedad, al Hijo del hombre aprovechará tu justicia. Job 41, versículo 11 dice ahora, ¿quién me ha dado a mí primero, para que yo restituya? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Dios no le debe al hombre una recompensa por su obra. Esto significa que naturalmente el hombre no merece un salario, no merece las promesas de la ley positiva. Pero Dios, cuando le prometió algo a alguien o a un pueblo o a nosotros, nos promete también bendiciones y vida eterna. Como no es un salario que Él nos debe a Él o deuda, lo hace en una forma de gracia, donde Él derrama sobre nosotros gracia inmerecida en una forma de pacto. Debido a la sobrenaturaleza del pacto, esto requiere una obediencia o compromisos más allá de la obediencia que la criatura le debe naturalmente a Dios. Por ejemplo, el pacto que Dios entra con Abraham y su descendencia. Dios le promete a Abraham una tierra de Canaán, pero el compromiso de parte de Abraham y de su descendencia es que deberían de ser circuncidados. Aunque el hombre hubiese obedecido con exactitud la ley de Dios, la ley moral o la ley natural, no trae como consecuencia vida eterna si es cumplida, puesto que Dios no le debe al hombre vida eterna. Sin embargo, en el pacto de obras entre Dios y Adán, Dios le promete vida a Adán si él permanece en obediencia, pero fue un pacto sobrenatural, porque Dios no se lo debe, pero en su gracia Dios entra en este pacto con Adán. La segunda confesión de fe bautista del hombre es 1689. Dice en el capítulo 7, sección 1, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que, aunque las criaturas racionales le deben obediencia a Él como su creador, sin embargo, nunca habrían podido alcanzar la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria de parte de Dios, la cual Él se complació en expresar por medio de un pacto. Aún así, Adán falló en su pacto. La sanción del pacto de obras entre Dios y Adán era que si Adán desobedecía, iba a morir. Adán y la mujer, en ese momento, fabricaron en su corazón un ídolo. Aunque Dios me ha dicho, y en esta ley positiva ha declarado, que no puedo comer de este árbol, de este fruto, yo en mi corazón pienso que no es malo. En ese momento, Adán y Eva, ellos eran Dios. Pero en un acto sorprendente, en un acto de redención, en uno de los pasajes más importantes de toda la Escritura, Dios promete redención. Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, y entre todos los animales del campo sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Miramos aquí dos puntos importantes, que Dios restaura a la mujer. Primero, poniendo una enemistad entre la descendencia de la mujer y la descendencia de Satanás. Todos los hombres deben y pertenecen
a una de estas dos descendencias. Segundo, de la simiente de la mujer. 1. Aunque la escritura todavía no ha revelado su nombre, este uno herirá a la serpiente en la cabeza. Y esa herida en la cabeza es una herida mortal, una herida de muerte. Mientras que Satanás, la serpiente, le herirá a éste en el calcañar. No nos dice otra vez quién es este que herirá a la serpiente en la cabeza y la serpiente herirá en el calcañar. Pero esta es la promesa de redención. Porque después de esta promesa, después de esta profecía, miramos las fuerzas de Satanás. Miramos su poder en cómo él quiso destruir al pueblo de Israel, a la descendencia de la mujer, tratando de erradicar a este que debería de venir. Sin embargo, Dios, en su soberana voluntad, porque prometió algo y prometió redención, Él cumple su palabra. Miramos como en libros donde Dios nunca es mencionado, un hombre tirano llamado Amán quería exterminar contra el pueblo judío. Sin embargo, Dios, en su poder y su soberana voluntad y soberana control, Él guarda al pueblo judío, porque del pueblo judío, de la simiente de la mujer, debería de venir aquel que le dará el golpe mortal a la serpiente. Nosotros, la Iglesia, proclamamos que aquel que fue anunciado desde el principio ya vino de la simiente de la mujer. Cristo Jesús ha venido en carne y a Él le debemos toda nuestra obediencia. Se le debe la ley natural y la ley positiva. Él nos salva del poder de Satanás. Más bien nos salva por medio de su obediencia a la ley. Él se somete ante el Padre, y porque Él fue victorioso en su misión de rescate, el Padre le entrega a Él una iglesia, una novia preparada, lista y sin mancha. Esta es la historia de redención, que miramos un solo pueblo. No miramos dos diferentes pueblos, miramos un solo mensaje. No miramos diferentes dispensaciones, miramos un solo tapiz. Es una sola escritura compuesta de diferentes libros, pero el mensaje es el mismo. Y el mensaje es que Cristo Jesús, quien es el autor del nuevo pacto, en Él se encuentra la vida y la salvación a todos los hombres.